Muy buenas tardes, compañeros. De nuevo estamos con ustedes en el laboratorio de química. Hoy nuestro laboratorio lo hemos titulado Concentración de soluciones, diluciones y neutralización. El agua es nuestro recurso natural más común y cubre aproximadamente el 75% de la superficie terrestre. No solo se encuentra en mares, océanos, lagos, ríos, arroyos y hielo de los depósitos glaciares, sino también en la atmósfera y en las nubes. Alrededor del 97% del agua que hay en la Tierra se encuentra en los océanos. Esta agua salina contiene vastas cantidades de minerales disueltos, de los cuales se han identificado más de 70 elementos. Solo 4 de estos, cloro, sodio, magnesio y bromo, se obtienen a escala comercial a partir del mar. El agua dulce constituye el 3% restante, de la cual casi las 2/3 partes están en los casquetes de hielo de los polos y en los glaciares. El agua dulce restante se encuentra como agua subterránea, en lagos y en la atmósfera. El agua es un componente esencial para toda la materia viva. Es el compuesto más abundante en el cuerpo humano. Representa casi el 70% de la masa corporal total. Alrededor del 92% del plasma sanguíneo es agua. 80% del tejido muscular es agua. Y constituye el 60% de un glóbulo rojo. El agua es más importante, en cierto sentido, que el alimento, porque una persona puede sobrevivir mucho más tiempo sin alimento que sin agua. Una molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cada átomo de hidrógeno se une al oxígeno mediante un enlace covalente. La distancia aproximada entre los 2 núcleos, el de hidrógeno y oxígeno, se conoce como longitud de enlace. La longitud de enlace entre el oxígeno e hidrógeno en el agua es de 0.958 Armstrong. La molécula de agua no es lineal, tiene una estructura angular, es decir, flexionada con un ángulo de enlace de 104.5 grados entre los 2 enlaces. El oxígeno es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica. Como resultado, los 2 enlaces covalentes, oxígeno e hidrógeno del agua, son polares. Cuando los átomos se enlazan entre sí, los 2 enlaces covalentes polares y la estructura angular producen una carga negativa parcial entre el átomo de oxígeno y una carga positiva parcial en cada átomo de hidrógeno. La naturaleza polar del agua es la causa de muchas de sus propiedades, incluido su comportamiento como disolvente, y como ustedes pudieron ver en el laboratorio anterior, donde trabajamos con solventes polares y solutos polares. En este caso fue el agua el disolvente polar y es el que más se trabaja en química de primer año en medicina. Las fuerzas intermoleculares que actúan entre las moléculas de agua se llaman enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, que funcionan como un enlace muy débil entre 2 moléculas polares, también llamadas atracción dipolo-dipolo. Un enlace de hidrógeno se forma entre moléculas polares con hidrógeno unido en forma covalente a un átomo muy electronegativo como el flúor, oxígeno o nitrógeno. Pero en este caso, nuestro tema es el agua y serían las uniones entre el hidrógeno y el oxígeno. Cuando el hidrógeno está unido a un átomo de oxígeno, el átomo de hidrógeno también puede ser atraído por el átomo de oxígeno de otra molécula, creando la atracción dipolo-dipolo entre estas 2 moléculas, que podemos llamarles enlace de hidrógeno o simplemente puentes de hidrógeno.
Por lo tanto, el agua tiene dos tipos de enlaces. Enlaces covalentes que existen entre los átomos de hidrógeno y oxígeno de la molécula, y los enlaces de hidrógeno que existen entre átomos de hidrógeno y oxígeno de distintas moléculas de agua. Los enlaces de hidrógeno son enlaces intermoleculares, esto es, se forman entre átomos de moléculas diferentes. Los enlaces de hidrógeno son mucho más débiles que los enlaces iónicos o covalentes que unen a los átomos para formar compuestos. El átomo de oxígeno del agua puede formar dos enlaces de hidrógeno, uno de cada par de electrones no enlazantes, es decir, no compartidos. Para representar el enlace covalente usamos una línea continua pequeña y una línea punteada para simbolizar el enlace de hidrógeno. Un ion hidrógeno no es más que un protón solitario y no existe por sí mismo en solución acuosa. En agua, el ion hidrógeno se combina con la molécula polar del agua para formar un ion hidrógeno hidratado, llamado comúnmente como ion hidronio. El hidrógeno es atraído hacia la molécula del agua y forma un enlace con uno de los dos pares de electrones. Las soluciones acuosas que conducen la electricidad se llaman electrolitos, y aquellas soluciones que no conducen la electricidad se llaman no electrolitos. El agua pura es un electrolito muy débil, se ioniza muy pero muy poco, y su ecuación es la siguiente, según el concepto de Bronsted y Lowry, donde el agua reacciona como ácido y también reacciona como base, formando un ion hidronio y un ion hidroxilo. Pero para fines de laboratorio, nosotros usaremos la ecuación siguiente. En el laboratorio anterior trabajamos en la preparación de soluciones. Creamos dos soluciones, una a partir de un soluto líquido y otro a partir de un soluto sólido. Es decir, que trabajamos ácido clorhídrico y también trabajamos hidróxido de sodio. El ácido clorhídrico teníamos que trabajarlo desde un ácido muy concentrado que estaba al 37% y teníamos que averiguar el volumen del cual teníamos que medir de ese ácido al 37% para hacer una solución al 0.242 normal. Y con el hidróxido de sodio teníamos que hacer una solución al 0.5 molar. Aquí teníamos que calcular qué masa de hidróxido de sodio teníamos que pesar. Luego de haber hecho esas soluciones, los envasamos. Y una de las actividades que ustedes tienen que hacer, o algunos ya lo hicieron, son las etiquetas para cada frasco. A continuación, vamos a ver cómo es que se elaboran esas etiquetas. De acuerdo a las etiquetas que observamos, vamos a comenzar paso a paso para ver cómo es que se realizó para poder poner cada uno de los numerales de acuerdo a lo que se solicitaba. Y nos pedían que teníamos que realizar una solución que estuviera al 0.42 normal. Para eso se hicieron los cálculos, los cuales están en el anterior video teórico de el laboratorio anterior, en el cual se vieron todos los cálculos, ¿verdad? Pero aquí
podemos ver de nuevo que luego de haber hecho los cálculos, nosotros teníamos que encontrar, lo primero era a qué concentración normal estaba este ácido, que es al 37%. Y para esto encontramos que estaba a una concentración de 12.08 normal. Y cuando encontramos esa concentración de 12.08 normal, pues ya lo introducimos dentro de lo que era la fórmula de volumen 1 multiplicado por concentración 1, que es igual a volumen 2 multiplicado por concentración 2. Y obtuvimos el dato que teníamos que medir 2 mililitros de ácido clorhídrico, ¿ya?, de 12.08 normal. Entonces teníamos que medir estos 2 mililitros, ¿verdad?, para después introducirlo dentro de un balón aforado y llevarlos a 100 mililitros, y ahí vamos a tener nuestro ácido. Basados en esto, nos enfocamos en lo que es la etiqueta. ¿Qué nos pedía la etiqueta? El número 1 es el nombre de la sustancia. ¿Cuál es el nombre de la sustancia? Pues es ácido clorhídrico. Es lo que tenemos que poner en el frasco con la etiqueta. Luego nos preguntaban la fórmula, y la fórmula es ácido clorhídrico. 3, nos preguntaba la molaridad. En este punto recordaremos que nosotros hicimos los cálculos para sacarlo en normalidad. Nos pedía 0.242 normal. Pero sin embargo, también en el anterior video, el laboratorio anterior, en la parte teórica, comenzamos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por tal motivo se disocia completamente, pero solo puede dar un hidrógeno. Entonces, cuando solo puede dar un hidrógeno, la molaridad va a ser igual que la normalidad. Por tal motivo, entonces la molaridad va a ser igual a 0.242 molar. Ahora, nos preguntan el porcentaje peso y peso. Nos preguntan porcentaje peso-peso. Y tenemos todos los datos. El único que nos hace falta es la masa del soluto. ¿Y cómo obtenemos la masa del soluto? Pues lo podemos obtener de dos formas. Como dice aquí, la masa del soluto la podemos obtener de la normalidad o del porcentaje, que puede ser aquí también de la molaridad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo los datos que nos dieron al inicio. Para eso vamos a usar el 37%, su densidad y el volumen que encontramos nosotros para hacer la solución, que en este caso fueron los 2 mililitros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El ácido clorhídrico está al 37%, entonces tiene 37 gramos de ácido clorhídrico en 100 gramos de solución de ácido clorhídrico. Y lo multiplicamos por su densidad de la solución, que es 1.190 de solución de ácido clorhídrico que hay en 1 mililitro de la solución de ácido clorhídrico. En ese punto, como puede ver y está marcado en rojo, se me va gramos de solución de ácido clorhídrico, se me va con gramos de solución de ácido clorhídrico. Y luego los mililitros de solución también se me van con los mililitros de solución. Y al hacer la operación me sale 0.88 gramos de ácido clorhídrico. Esto es la masa del soluto. Pero también lo podemos hacer con la normalidad o la molaridad. En este caso la normalidad es igual a la molaridad. Vamos a trabajarlo con la molaridad.
Entonces sabemos que moles es igual, o molaridad es igual a moles partido litros. Si despejamos la fórmula, nos va a quedar que moles es igual a molaridad multiplicado por litros. ¿Sabemos la molaridad? Sí. ¿Sabemos el volumen? Sí. Entonces dice que moles va a ser igual a 12.08 moles partido litros. Y lo vamos a multiplicar por el volumen que sacamos, que eran los 2 mililitros, pero lo convertimos ahora a litros y eso corresponde a 0.002 litros. Al efectuar la operación nos queda 0.24 moles. Ahora bien, recordemos que moles es igual a gramos del soluto partido el peso molecular. Si despejamos la fórmula, nos va a quedar que los gramos del soluto va a ser igual a moles multiplicado por el peso molecular. Entonces, los gramos del ácido clorhídrico es igual a los moles. ¿Cuánto nos dio los moles? Nos había dado 0.024 moles. Y lo colocamos acá. Y lo multiplicamos por el peso molecular, que 36.43 gramos de ácido clorhídrico hay en un mol de ácido clorhídrico. Moles se me va con moles y me queda 0.88 gramos. Este dato es igual a este dato. Entonces encontramos ahí la masa del soluto del ácido clorhídrico. Entonces ahora vamos con el porcentaje peso-peso. El porcentaje peso-peso, que es igual a la masa del soluto partido la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Cuánto es la masa del soluto? 88 o 0.88 gramos. Entonces ponemos 0.88 gramos. ¿Y cuál es la masa de la solución? Recordarán en el laboratorio anterior, cuando se hicieron los cálculos, se volvió a pesar el balón aforado con la solución y se le restó al balón aforado vacío, dándonos una masa de solución de 10.2 gramos, que es la misma que se le dijo a todos los compañeros que usaran esa misma masa de solución. Y si esto lo multiplicamos por 100, nos da que el porcentaje peso-peso es de 0.878. Pasamos al quinto punto, que es el porcentaje peso-volumen. Ahora ya conocemos la masa del soluto, ¿verdad? Porque el porcentaje peso partido volumen es igual a la masa del soluto partido la masa de la solución multiplicado por 100. ¿Cuánto es la masa del soluto? 0.88 gramos de ácido clorhídrico. ¿Y cuál es cuál es el volumen de la solución? Pues recordaremos que preparamos 100 mililitros. Entonces, esto lo multiplicamos por 100 y nos va a dar que el porcentaje peso-volumen es de 0.88%. Luego, en el punto número 6, nos piden el porcentaje volumen-volumen, que es volumen de soluto partido volumen de solución multiplicado por 100. ¿Cuál es el volumen del soluto? Pues son 2 mililitros. ¿Y cuál es el volumen de la solución? Son 100 mililitros. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje del 2%. Es decir, que esta mi solución tiene el 2% de volumen. En el punto número 7 nos piden la densidad. La densidad es igual a gramos de solución partido mililitros de solución. ¿Cuáles los gramos de la solución? Pues van a ser los 100.2 gramos. ¿Y cuál es el volumen? Van a ser los 100 mililitros. Entonces la densidad es 1.002 gramos por mililitro. Por último nos piden la normalidad. Y la normalidad no es más que 0.242 normal. En el punto número 9, donde es fecha, ustedes ponen la fecha cuando ustedes realicen su etiqueta. Y el número de grupo, pues al grupo al que pertenecen. Esto es
basados en lo que es el ácido clorhídrico, pasamos al hidróxido de sodio. Ese hidróxido de sodio nos piden que lo preparemos al 0.5 molar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a recordar un poco. Molaridad es igual a moles partido litro. Si despejamos esta fórmula, tenemos que moles es igual a gramos de soluto partido el peso molecular del hidróxido de sodio. ¿Qué datos nos dieron? Pues nos dieron la molaridad, nos dieron el volumen, el peso molecular no lo dan, pero se puede saber en la tabla periódica y es 40 gramos por mol. Luego de haber leído esto, vimos y llegamos a la conclusión que también está en el laboratorio anterior, en el video práctico, que teníamos que pesar la cantidad de 2 gramos. Si pesábamos o calculábamos la masa de 2 gramos de hidróxido de sodio y luego lo aforábamos a 100 mililitros, teníamos una concentración de hidróxido de sodio al 0.5 molar. Ahora bien, como lo que nos enfoca acá es la realización de las etiquetas, entonces comenzamos con esto. ¿Cuál es el nombre de la sustancia? Pues es hidróxido de sodio. ¿Cuál es la fórmula química? Pues sodio más el ion hidroxilo. ¿Cuál es la molaridad? 0.5 molar. El porcentaje peso-peso, pues va a ser los 2 gramos de hidróxido de sodio partido la masa de la solución. Aquí ya cambió. Lo pueden ustedes corroborar también en el video práctico anterior del laboratorio anterior, que es 102.7 gramos de solución. Y lo multiplicamos por 100, dándonos un porcentaje de 1.94% peso-peso. ¿Y cómo calculamos el porcentaje peso-volumen? Pues 2 gramos de hidróxido de sodio partido los 100 mililitros de solución multiplicado por 100 y nos va a dar 2% peso-volumen. ¿Y la densidad? Pues la masa de la solución, que es 102.7 gramos, partido el volumen de solución, lo cual nos da una densidad de 1.027 gramos por mililitro. Es así como se realiza la etiqueta. Bueno, vamos a resolver ciertos problemas. El primer problema es: se necesita preparar 60 mililitros de solución al 2 molar de hidróxido de sodio a partir de una solución al 10 molar de hidróxido de sodio. ¿Qué volumen de la solución al 10 molar de hidróxido de sodio debemos de usar? Para esto, recordemos que tenemos que usar la fórmula de concentración 1 multiplicado por volumen 1, que es igual a concentración 2 multiplicado por volumen 2. Aquí tenemos que aprender también a ser un poco más ordenados, un poco más sistemáticos para poder resolver estos problemas. Y yo sugiero que el volumen 2 y la concentración 2 siempre se lo asignen a lo que nos piden. Lo que nos piden. Eso es muy importante. Y la concentración 1 y el volumen 1, asignémoselos a de dónde es que partimos, de dónde iniciamos. Es decir que partimos. Hablando de esto, entonces podríamos decir, ¿qué es lo que nos piden? Nos piden
que preparemos 600 mililitros de una solución al 2 molar. Entonces, ¿cuál sería la concentración 2? 2 molar. ¿Y cuál es el volumen 2? 600 mililitros. ¿Y cuál sería la concentración 1? Pues nos piden que partamos de una concentración de 10 molar. Entonces, ya con esos datos, nosotros podemos despejar la fórmula y poder decir que lo que no sabemos es el volumen ¿Cuánto de este hidróxido de sodio al 10 molar tenemos que saber? Entonces, despejamos. Volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2 partido concentración 1. Volumen 1 es igual. ¿Cuál es la concentración 2? Pues va a ser 2 molar de hidróxido de sodio multiplicado por su volumen, que son 600 mililitros. Todo eso dividido dentro de 10 molar de hidróxido de sodio. Si hacemos la operación, eso nos dice que es lo siguiente. Para eso prendo la calculadora y digo que 2 multiplicado por 600 dividido 10 me da 120 mililitros. Es decir, que yo tengo que tomar 120 mililitros de hidróxido de sodio al 10 molar y llevarlo a un volumen de 600 mililitros. Eso quiere decir que tengo que agregarle 480 mililitros de agua. Pero con que ustedes dejen el resultado con 120 mililitros es más que suficiente. Ese es el primer problema. Vamos al segundo problema. El segundo problema me dice: se preparan 500 mililitros de una solución de hidróxido de sodio al 0.15 molar. Y respondamos lo siguiente: ¿qué porcentaje peso-volumen? Entonces, para este porcentaje peso-volumen, nosotros ponemos la fórmula, que es igual a masa de soluto partido volumen de solución, todo multiplicado por 100. El volumen de la solución lo conocemos, son 500. Es decir, que el volumen es igual a 500 mililitros. Lo que no conocemos es la masa del soluto. No lo conocemos, pero lo podemos averiguar. ¿Y cómo lo podemos averiguar? Pues para esa fórmula ponemos la de molaridad, y molaridad es igual a moles partido litros. Y que moles es igual a los gramos del hidróxido de sodio partido el peso molecular del hidróxido de sodio. Entonces necesitamos en esta fórmula que está acá, el peso molecular lo podemos averiguar en la tabla periódica. Los moles lo podemos averiguar desarrollando esta fórmula. Y así podemos obtener los gramos de hidróxido de sodio. Entonces, acá en molaridad, ¿conocemos la molaridad? Sí.
La molaridad es igual a 0.15 molar. ¿Conocemos el volumen? Claro que lo conocemos. Son 500 mililitros. Entonces, despejamos moles. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, en este caso, moles va a ser igual a la molaridad multiplicado por litros. Donde moles va a ser igual a 0.15 moles partido litros multiplicado por, esto lo convertimos a litros, que va a ser 0.5 litros. Litros se me va con litros. Y esto me quedaría con un valor que los moles es igual a 0.075. Entonces con esto ya tenemos los moles y podemos despejar esta y decimos que los gramos de hidróxido de sodio es igual a los moles del hidróxido de sodio multiplicado por el peso molecular del hidróxido de sodio. Entonces, los gramos de hidróxido de sodio van a ser igual. ¿Cuáles son los moles? 0.075 moles multiplicado por el peso molecular. El sodio 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1 dan 40, que son gramos por mol. Mol se me va con mol y eso me queda igual a 3 gramos de hidróxido de sodio, que este es la masa del soluto. Pero ahí no es todo, porque lo que nos piden es el porcentaje. Nos piden el porcentaje peso-volumen. Entonces el porcentaje peso-volumen va a ser 3 gramos del hidróxido de sodio dividido el volumen. El volumen, como podemos verlo acá, son 500. Entonces ponemos acá 500 mililitros y eso es multiplicado por 100, lo que nos da un porcentaje peso-volumen igual a 0.6% peso-volumen. Entonces ya tenemos este primer resultado. Ahora nos vamos con lo siguiente. ¿Cuántos moles de la sustancia básica pesada habría en un galón de solución preparada? Aquí tenemos que tener bien claro que la masa del soluto es igual a lo que nos salió acá. 3 gramos. Es igual a 3 gramos. Y nos pide cuántos moles de sustancia básica pesada habría en un galón. En el ramo o en el tema de diluciones, los moles siempre van a ser los mismos de una solución concentrada a una solución diluida. Siempre va a ser la misma cantidad de moles. ¿Y por qué siempre va a ser la misma cantidad de moles? Porque no estamos agregando materia, no estamos agregando soluto. Recuerden que
que moles es igual a gramos del soluto dividido el peso molecular del soluto. Entonces no estamos agregando absolutamente nada de masa de soluto. Lo que estamos incrementando es el volumen. Pero al incrementar el volumen, lo que sí puede afectar es en la molaridad, pero no en el número de moles. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿de cuántos moles de sustancia básica pesada habría en un galón? En un galón, que es igual a 3.78 litros, hay lo que encontramos acá, 0.75 moles. Ahora bien, si nosotros quisiéramos encontrar la nueva molaridad en un galón, entonces ya diríamos que 0.75 moles del hidróxido de sodio y lo dividimos dentro de 3.78 litros. Que eso no me va a dar a mí una molaridad de 0.0190 molar. ¿Cambió la molaridad? Sí cambió la molaridad, pero no los moles. Porque antes estábamos con una concentración de 0.15 molar. Y ahora tenemos 0.0 molar. ¿Se diluyó la solución? Sí se diluyó, pero los moles son y se mantienen. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la concentración molar de la solución de hidróxido de sodio si se hubiera pesado una cantidad de 15 gramos mayor a la asignada? La concentración de hidróxido de sodio, si hubiéramos pesado 15 gramos de hidróxido de sodio más. Sí, al principio teníamos 3 gramos de hidróxido de sodio y ahora le ponemos más 15 gramos de hidróxido de sodio, nos va a obtener 18 gramos de hidróxido de sodio. En molaridad es igual a moles partido litros. Esto es lo que nos piden, la molaridad ahora. Entonces ahora calculo el número de moles. Moles es igual a gramos de hidróxido de sodio partido el peso molecular del hidróxido de sodio. Entonces moles va a ser igual a 18 gramos ahora partido 40 gramos por mol del hidróxido de sodio. Gramos se me va con gramos y entonces me queda que los moles va a ser igual a 0.45 moles. Los ponemos en molaridad es igual a 0.45 moles de hidróxido de sodio que hay en 0.5 litros. Y eso me da una molaridad de 0.9 molar. Esa es la respuesta cuando le agregamos 15 gramos de soluto. Y la última pregunta es: ¿cuántos moles del ion hidróxido hay en la solución que se preparó?
El hidróxido de sodio es una base fuerte. Si en el anterior teníamos 0.9 molar, esto se disocia en solución acuosa completamente. Y es decir que vamos a tener 0.9 moles de sodio y 0.9 moles de iones hidroxilos. Entonces la respuesta es, ¿cuántos moles de ion hidróxido o ion hidroxilo hay en la solución que se preparó? Hay 0.9 moles de ion hidroxilo.